Me parece ahí que desde el 2015 viene habiendo un equívoco, en tanto los fines tutelados con los plazos obligatorios mínimos no son los mismos. Cuando una persona alquila con una finalidad de vivienda, hay que buscar garantizarle al que vive un plazo mínimo para que pueda vivir y de comodidad y demás, y además una ganancia mínima al locador, ¿no? Que, para incentivarlo a poner la propiedad en alquiler. Cuando tenemos un contrato con fines comerciales, lo que hay que proteger es otra, o no proteger, la finalidad del contrato pasa a ser otra. Porque cuando una persona alquila un comercio para poner su industria, para poner un negocio, necesita un plazo mínimo de duración del negocio para poder obtener ganancia. Y la ganancia es aquello que se obtiene después de que recupero la inversión inicial y empiezo a ganar plata. Entonces, si para poner un kiosco gasto 100.000 pesos, mi ganancia no son los 10.000 pesos que pueda llegar a ganar por mes, sino que mi ganancia va a estar, una vez que recupere los 100.000, aquello que gané por arriba de los 100.000. Por lo tanto, es lógico que para una finalidad comercial necesite un plazo mayor en relación a la necesidad de obtener esta ganancia. Por lo tanto, no parecía equivocada de esta mirada un plazo mínimo de 2 años para la vivienda y un plazo mínimo de 3 años para el comercio. El legislador, insisto, parece no verlo así y metió todo en 3 años. Ahora, este plazo de mínimo de 3 años, como ya sucedía en el Código 2015 y como también sucedía en la 23091, solamente es obligatorio para el primer contrato, cuando las partes entran por primera vez al inmueble y empiezan la relación locativa. De hecho, lo que va a decir la norma, que ya también decía el Código 2015, es que cuando el locatario estuviera en posesión del inmueble por cualquier circunstancia, no solamente porque ya tenía una relación locativa, supongamos que había un comodato y lo queremos transformar en una locación, o supongamos que había una usurpación y el dueño de la propiedad, para facilitar el desalojo, dice, bueno, yo te dejo que te quedes un tiempo y después te vayas. No importa la razón por la cual el nuevo locatario estaba en posesión de ese inmueble, cuando el locatario ya se encuentra en posesión, puede renunciar al plazo mínimo, ¿no? Entonces, si yo tengo un contrato de alquiler que estoy renovando una locación anterior, puedo hacerlo por 6 meses, por un año, por el plazo que me parezca razonable. Si tengo una persona que me había usurpado la propiedad y le digo, bueno, quédate 6 meses hasta que te vas y pagame un alquiler y después de los 6 meses te vas, eso también es absolutamente válido y no va a haber problema. El plazo mínimo, insisto, es solamente cuando comienza la relación locativa. Vencido ese plazo, el locatario puede renunciar a este plazo mínimo y pactar un plazo menor, o bueno, un plazo mayor se puede hacer desde siempre. Bien, esto como primera medida. Como segunda cuestión, y antes de entrar al contrato, ¿no? Antes de ver las vicisitudes que se generan una vez que el locatario ya está dentro del inmueble, tenemos todo el problema de la discusión de la negociación precontractual. Porque acá vamos a encontrar varias cuestiones. Primero, en la ley, no voy a hablar de la ley en orden de los artículos, sino que voy a ir viendo las cuestiones en función de cómo se va desarrollando la relación locativa. La negociación precontractual, la ejecución del contrato y la extinción. En el orden que está en la ley está un poco mezclado, pues sigue más o menos este orden y después al final empieza a hablar de los honorarios del martillero y del rol de la FIP, que es algo que se va a dar en la etapa de celebración del contrato y no al final. Entonces, ¿qué problemas vamos a encontrar en la etapa de celebración del contrato? Primero, la ley va a tratar de regular, una ley nacional, los honorarios y la responsabilidad de las partes sobre los honorarios de los martilleros. ¿No? Es decir, bueno, si intervino un único martillero, ambas partes le deben una parte de los honorarios, y si cada parte puso un martillero, cada parte le debe los honorarios al martillero que contrató. Esto parecería ser una cuestión inocente y hasta de lógica pura, pero la ley nacional se está metiendo en una cuestión que es puramente local. Las leyes arancelarias históricamente fueron facultades provincias a la nación. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires,
el régimen de honorarios en las locaciones con fines de vivienda es diferente, porque la ley de la Ciudad de Buenos Aires prohíbe a los martilleros cobrarle honorarios al locatario y pone en cabeza del locador el pago de los honorarios. A ver, ¿qué es lo que sucede en la Ciudad de Buenos Aires? El locador va, lo paga, el valor, no es que el locador va y lo paga, lo termina pagando el locatario y con un alquiler más caro. Pero bueno, parece ser que la ley acá ha empezado ya a derrapar y se ha metido una ley nacional en algo que es una facultad no delegada de las provincias, tratando de regular cuestiones no arancelarias. La segunda cuestión es que el contrato sí o sí tiene que estar denunciado en AFIP. La AFIP tiene que crear un registro que todavía no está creado, donde tiene que llevar cuenta de todos los contratos de alquiler que se celebren, ¿no? De manera de controlar los pagos de impuesto a las ganancias, eventualmente del IVA. ¿Cuál es el problema? No lo vamos a obtener tanto el momento de la celebración, pero sí el momento de la ejecución del contrato, porque si el locador necesita ejecutar los alquileres o necesita desalojar, o mismo el locatario necesita iniciar alguna reclamación por daños o por cobro de sumas de dinero porque pagó obligaciones que están a cargo del locador o lo que fuera, previo a dar curso a cualquier acción judicial que esté relacionada con contratos de alquileres, la ley le manda al juez a certificar que estaba inscrito en AFIP. Y si no está hecho, lo manda a inscribir él. O sea, ha generado un encorsetamiento a la posibilidad de que los contratos no se denuncien ante el organismo de recaudación nacional, que también, insisto, va también a repercutir en los contratos de alquiler. La experiencia en la Ciudad de Buenos Aires, no sé cómo ha repercutido en el interior del país, pero en la Ciudad de Buenos Aires, la nueva ley de alquileres con todas estas cuestiones y algunas otras que vamos a seguir charlando, derivó en un incremento de entre un 20 y un 30% de los valores de los alquileres. O sea, si era una ley que buscaba proteger a los locatarios, bastante poco favor le hizo porque le terminó metiendo alquileres más caros a los alquileres tan caros que tenemos, ¿no? En realidad, las regulaciones que tenemos de los alquileres en la Argentina hace 100 años son malas. La primera ley de regulación de los alquileres es del año 1921, del gobierno de Hipólito Yrigoyen, la 11.156 y 11.157, y las leyes de Yrigoyen que planteaban plazos mínimos que se pueden cobrar de depósitos, los muebles a lo largo de estos 100 años, y todas soluciones que han llevado a un mismo mal resultado. Alquileres carísimos para los locatarios, donde en el resto del mundo se gasta entre el 20 y el 30% de los ingresos para satisfacer la vivienda, acá estamos hablando a veces del 50 o del 60%, y además rentabilidad bajísima para los locadores. O sea, hoy por hoy es malísimo o un pésimo negocio poner un inmueble en locación. ¿Cuánto sale comprar un inmueble de 2 ambientes? $100.000, $120.000 promedio. ¿Y cuánto lo puedo alquilar? ¿18.000 pesos, 20.000 pesos? O sea, le estoy sacando $100, $200 por mes. ¿Cuántos meses tengo que tener ese inmueble en alquiler para recuperar la rentabilidad de la inversión inicial? O sea, cualquiera que maneje dinero les va a decir poner plata en un departamento para vivir de rentas es pésimo negocio. Eventualmente podremos ganar algo por el incremento del precio, pero es un terrible mal negocio. O sea, tenemos una regulación de alquileres que no le sirve a nadie. Quizás tendremos que empezar a pensar otras soluciones, pero bueno, no nos vamos a ir de tema. Siguiendo con la negociación, la ley va a regular el tema del depósito. Va a dejar en claro que el depósito que se puede cobrar no puede exceder los días, el de un mes, perdón, y que ese depósito es equivalente al mes de ingreso, lo que el locatario cuando ingresa, pero que a la hora de devolver el depósito, el locador lo que tiene que devolver es también un mes de depósito, pero equivalente al último mes que se pagó en alquiler. O sea, ese depósito se va actualizando de la misma manera que se va actualizando el contrato. Entonces, si yo arranco pagando 16.000 pesos por mes de alquiler y
termino pagando un alquiler de 25.000 pesos, voy a entrar al alquiler con 16.000 y me voy a ir con 25.000. Tendremos que ver después cómo hace el locador para compensar estas cuestiones y demás. Y el otro gran problema, y la estrella de los problemas que tenemos en esta ley de alquileres, es el tema de las garantías, ¿no? Dice la ley que el locatario puede ofrecerle al locador alguna de estas 5 garantías, ¿no?, que establece la ley, que son un título de propiedad, un recibo de sueldo, un fiador, un seguro de caución o un aval bancario, ¿no? Dice, bueno, le tiene que ofrecer por lo menos 2 de algunas de estas garantías y el locador tiene que aceptar alguna de ellas, ¿no? Dice la ley. Primero, no sé si los legisladores han cursado derechos reales alguna vez en su vida, me parece a la luz de este artículo que no, pero mostrar un título de propiedad o exhibir un recibo de sueldo, hasta donde yo recuerdo, no es una garantía. En todo caso, será una demostración de solvencia, algo que le puede servir al acreedor para ver, uy, sí, esta persona es solvente y me puede cumplir con las obligaciones que está asumiendo. Pero no son garantías, ¿no? Que yo diga que tengo un título de propiedad, sí, mirá, lo que lindo, me doy media vuelta, lo vendo y no pasa nada. O sea, no le estoy dando ninguna garantía. En todo caso, me podrá pedir que constituya una hipoteca. Constituir una hipoteca para garantizar un alquiler con fin de vivienda es absolutamente antieconómico. Lo he visto alguna vez y lo he hecho alguna vez en razón de un alquiler de un galpón de una empresa a Fibertel para que ponga su centro de comunicaciones, donde había una inversión enorme, donde había montos de alquileres importantísimos. Entonces ahí sí se le pidió una constitución de una hipoteca. Lo he visto también en un alquiler de una fábrica, de una ex fábrica, de un centro industrial, para que Andrés ponga un centro de distribución de logística. Entonces se le pidió a Andrés que constituya como locatario una hipoteca, pero en un fin de vivienda, miren si por alquilar un departamento de 2 ambientes le voy a pedir una hipoteca. No tiene ningún tipo de sentido. Entonces, ya arrancamos con garantías que no son garantías, primero y principal. Segundo, ¿qué pasa con esta obligación del locador de que le exhiben 2 y tiene que aceptar? Y si no quiere, o sea, me muestran un recibo de sueldo de 12.000 pesos para pagar un alquiler de 18 y me muestran un inmueble que está en otra jurisdicción, embargado y con 3 hipotecas. ¿Y que tengo que aceptar alguna de las 2? ¿Qué pasa? Digo, no, yo no contrato. No, parece como que esta obligación del locatario de tener que aceptar alguna de las 2, primero que es claramente y absolutamente inconstitucional, y segundo que lo tendremos que mirar en todo caso a la luz del abuso del derecho, ¿no? Si la negativa a contratar es abusiva o no, siempre considerando de que la regla es la libertad de acción, ¿no? Pero me parece que la ley venga a decirle al locador, tenés que aceptar alguna de estas 2 garantías, no va, y no me parece que el locatario pueda recurrir a un juez para que le diga, mire, señor juez, yo le mostré esta garantía, si él no quiso alquilar, oblíguelo a alquilarme. Parece que no tiene ningún sentido. Pero además, después nos las complican más con el tema de las garantías. Porque va a decir, si el valor de la garantía ofrecida, o mejor dicho, el valor de la garantía exigible no puede superar los 5 meses de cánones locativos. O si lo que se va a tomar como garantía es un recibo de sueldo, ya sea del propio locatario o de un tercero, podemos llegar a exigir un salario equivalente a varias cuestiones. Primero, ¿cómo juegan la garantía de los inmuebles entonces? Porque cualquier inmueble que yo presente como garantía excede los 5 meses de alquiler. ¿Qué me está queriendo decir la ley? Que no puedo pedir inmuebles como garantía. Más allá de que yo tengo mi convencimiento personal de que los fines de vivienda, pedir un inmueble por fin por ejemplo, el no paga y que lo tengo que desalojar. ¿Cuánto le voy a ejecutar de inmueble, de alquileres? ¿10 alquileres? Supongamos que me tarda 1 año el desalojo, tengo que ejecutar 12 meses de más de alquileres más intereses. ¿Qué termino teniendo? ¿Una deuda de 300.000 pesos? No sé si sacaron los números, pero rematar una propiedad
de $100.000 por $300.000 es más caro perder la plata que cobrar la deuda. Entre los gastos de honorarios de abogado, publicaciones de edicto, honorarios de martillero, informes de dominio, informes de libre deuda, segundo testimonio de la escritura que nunca aparece, etcétera, etcétera, y el tiempo que eso lleva, al locador le conviene perder los alquileres que rematar una propiedad por una deuda tan chica, ¿no? Me parece que quizás el seguro de caución sea una solución mucho más efectiva, el aval bancario también, pero de ninguna manera podemos decir 5 meses de alquiler y si no queda fuera. Porque además me parece que el legislador está mirando una parte del problema y es entender que el locador lo que quiere asegurarse con la garantía es el repago de la deuda de alquileres. Y cuando hay un contrato de alquiler por medio, el locador no quiere únicamente preservarse de que no le paguen la deuda, sino que también está poniendo el inmueble en riesgo. Entonces, también quiere una garantía frente a los daños que pueda sufrir el inmueble. Entonces, si no puedo, entonces, ¿cómo sería la solución? Siguiendo la lógica del legislador. Bueno, pero para eso que el locatario contrate un seguro de responsabilidad civil. Fantástico. Entonces, le encarecemos más el costo al locatario. Porque además del alquiler, ahora tiene que pagar también un seguro. O sea, parece que hay una cuestión, es muy difícil legislar un contrato de alquiler con fines de vivienda cuando tenemos que ser muy equilibrados. Una ley de alquileres que ponga todo a favor del locatario va a hacer que haya menos inmuebles en el mercado, menos oferta y por lo tanto alquiler es más caro. Y una ley absolutamente a favor del locador puede llegar a generar algún otro tipo de abusos. Entonces, es muy difícil ser equilibrado. Me parece que en este caso el legislador ni siquiera intentó ser equilibrado. Otto von Bismarck, el famoso canciller alemán, decía que las leyes son como las salchichas. Mejor no enterarse cómo se hacen. Y esta ley de alquiler es mejor no saber cómo le hicieron. Porque vamos a encontrar que lo que hicieron era agarrar distintos proyectos de ley que había y tomar una parte de cada uno de ellos y ensamblarlos, ¿no? Y entonces, en esto de, bueno, yo te apruebo este artículo si vos me aprobás este otro, hicieron un ensamble que no tiene ningún sentido. Entonces, por un lado puedo presentar inmuebles, pero por el otro lado no pueden superar los 5 meses de alquiler. ¿Y qué hacemos? ¿Acepto o no acepto? ¿No? Me parece que ahí la regulación de la norma, la reglamentación, va a tener que decir algo porque es algo bastante poco claro. Donde sí me parece que ha hecho un acierto en la norma es en dejar en claro cuáles son las obligaciones de locador y locatario en los casos donde haya gastos de conservación del inmueble, como puede ser expensas, ¿no? Entonces ahí va a decir, bueno, los gastos de conservación ordinarios son a cargo del locador, los gastos ordinarios son a cargo del locatario, los gastos extraordinarios son a cargo del locador, con una salvedad que me parece también importante, que es aclarar qué es gasto ordinario y qué es gasto extraordinario. Lo cual parece una pavada, pero no lo es. ¿Por qué? He visto muchos casos de inmuebles, edificios que se construyen, que son comprados por gente con fines de inversión. Entonces, un administrador de edificios tiene que administrar una propiedad que a veces de 10 departamentos, 8 están hechos para ser dados en alquiler. Y como el administrador responde a los inquilinos y quien lo pone y lo sacan son los dueños y no los inquilinos, vemos que las liquidaciones de expensas vienen liquidados como gastos extraordinarios, gastos que son ordinarios, para que los tenga que pagar el locatario, ¿no? Entonces, la ley, al aclarar qué es cada cosa, no importa en qué columna lo ponga el administrador, si es extraordinario, lo va a tener que asumir el locador, independientemente de lo que diga el administrador y ya. Entonces, me parece que ahí hay un acierto para poner un coto a esta situación que sí realmente traía un perjuicio innecesario. Lo que no ha dicho nada el legislador y por lo tanto va a quedar librado a la libre negociación de las partes es el tema de los impuestos y tributos sobre el inmueble. Impuestos municipales, provinciales, que al haber guardado silencio, las partes podrán pactar si lo asume una u otra y eso no va a generar ninguna cuestión. Salteado el tema de las garantías, poniéndose de acuerdo en qué asume qué gastos y demás, entramos al inmueble, ¿no? Ya estamos adentro. Y ahí vamos a tener varias cuestiones. Primero,
vamos a tener modificaciones al régimen de mejoras, no en cuanto a, y de reparaciones, no en cuanto a quién las tiene que asumir. La ley dice, bueno, las reparaciones las puede, las reparaciones urgentes y necesarias las tiene que hacer el locador, las suntuarias, las mejoras suntuarias o útiles las tiene que hacer el locatario con aprobación del locador, tal como veníamos rigiéndonos. ¿eh? Lo que hace es achicar los plazos de notificación en función de esta idea que dije al principio del artículo 45, de la posibilidad de constituir domicilios electrónicos y de notificarse por mail y demás, con toda la problemática que ya hemos charlado. ¿eh? Pero hay una cuestión ahí que la ley no aclara y que viene siendo un debate desde hace mucho tiempo en la jurisprudencia, que tiene que ver con si estas disposiciones respecto de quién paga las mejoras y quién paga las reparaciones son de orden público o no. En definitiva, si esta norma permite un pacto en contrario o no. Si la ley dice, bueno, la reparación urgente la tiene que hacer el locador, si nosotros podemos meter una cláusula en el contrato que diga, tiene que hacerla el locatario. Lo que ha venido diciendo la jurisprudencia hace rato es que son normas supletorias, que admiten pacto en contrario, pero que lo que hay que mirar es que la inclusión de una cláusula de esta índole en el contrato no se constituya en una cláusula abusiva. Esto es, que a cambio del locatario asumir los costos de las reparaciones urgentes y necesarias, obtenga algún beneficio del otro lado, como puede ser pagar un menor precio de alquiler. Ahora, si me cobran el valor de mercado, me hacen pagar hasta el último centavo, me hacen asumir el costo de los impuestos, me hacen asumir las expensas extraordinarias, y encima me ponen que me haga cargo de las reparaciones necesarias y urgentes, bueno, ahí la jurisprudencia ha dicho, bueno, esto puede ser una cláusula abusiva, la tenemos por no escrita y que se rija por lo que dice la norma, que es lo tiene que asumir el locador y no el locatario. ¿Ah? O sea, tenemos, en principio se puede, pero ojo que esto no redunde en un abuso del derecho y en una cláusula abusiva. Paréntesis, las cláusulas abusivas no son potestad absoluta y excluyente del derecho del consumidor. Las cláusulas abusivas también existen en los contratos paritarios y también las podemos revisar y cuestionar y demás. ¿No? Parecería ser que como en el código quedaron ahí metidas en el 1120, es solamente potestad de los contratos de consumo o de los contratos de adhesión por el 989, y no, también en los contratos paritarios hay cláusulas abusivas, las podemos revisar. Inclusive podemos tomar el concepto de cláusula abusiva de los contratos de consumo y traerlo a los contratos paritarios para poder generar alguna discusión. Yo los fundamento siempre en las facultades judiciales del artículo 960. Ahí lo veo conectado a Peto Pandiela y un amigo nuestro en común, que es el doctor Jalil, que es camarista de Puerto Madryn, siempre dice, cuantas más facultades la norma le dan a los jueces, menos las aplican. ¿no? Y esta facultad que les da el 960 para revisar contratos y corregir abusos, inclusive de oficio, cuando se vulnere el orden público, dice el 960, es una facultad muy poco ejercida, ¿no? que ha generado mucho temor en ser aplicada y ejercida, y me parece que es clave en la regulación de los contratos. Saliendo del paréntesis y pasando por el tema de las mejoras, la otra cuestión que podemos empezar a encontrar durante la ejecución del contrato tiene que ver con, o puede llegar a tener que ver con la reticencia del locador a recibirle el canon locativo al locatario. Normalmente estas desavenencias se empiezan a dar cuando el locatario compensa alguna reparación que hizo, que estaba a cargo del locador, y el locador no se la quiere reconocer el alquiler y le quiere pagar el alquiler con menos plata, y él le dice, no, el alquiler son 18, no te voy a tomar 16, y empieza toda esa discusión de si te acepto o no te acepto el alquiler durante la vigencia del contrato. O también se sucede cuando hay algún desperfecto, algún vicio en el inmueble, y por lo tanto el locatario pretende una reducción en el valor del canon locativo, algo muy común, que la empresa de gas haga una inspección del edificio y corta el gas de todo el edificio, y el locatario se quedó sin gas durante un montón de meses. Entonces va, le dice al locador, mira, yo te alquilé un departamento con gas, no me puedes cobrar el mismo alquiler que si tengo un departamento sin gas.
Perdón, ¿se ha desconectado el doctor Walter? Está silenciado. Ah. No, está conectado, pero está silenciado. Acá estoy, ¿me escuchan bien? Ah, sí, pensábamos que te habías ido. No, acá estoy. Se me cayó la conexión, menos mal que estoy desde el teléfono, porque se cayó el wifi acá, así que puede pasar a los datos del teléfono y seguir. Bueno. ¿Hasta dónde cayó? ¿Hasta dónde llegaron a escuchar y dónde se cayó? Así, no, recién, okay. en este minuto. Perfecto. Buenas tardes, Walter. Perfecto. Hola, Juan, ¿cómo estás? Cuando dijiste buenas tardes se cortó. Listo. Arrancamos todo de vuelta, entonces. No, les decía, el legislador parece que no leyó el Código 2015 porque se metió a regular un proceso de consignación judicial que ya estaba regulado en el Código Civil, en la extinción de las obligaciones, en el capítulo del pago, ¿no? ¿Qué nos va a decir? Cuando el locatario quiera pagar y el locador no quiera recibirle el pago, tiene que constituirlo en mora e intimarlo previamente a que en el plazo de 48 horas le reciba el alquiler, por carta documento o eventualmente mediante un mail a este domicilio electrónico, parecería ser. ¿No? Si constituido en mora persiste la negativa, tiene un plazo de 3 días, súper corto, para hacer una consignación judicial. Y acá se disparan varias cuestiones. Primero, ¿qué sucede si no inicia la consignación dentro de los 3 días? Algo que para la consignación de llaves sí tenemos una consecuencia prevista, acá no tenemos. Y segundo, ¿qué pasa si no quiere hacer la consignación judicial? ¿Qué pasa si quiere recurrir a la consignación extrajudicial, la consignación en escribanía que está establecida en el Código Civil y Comercial? ¿Por qué el legislador nos habló en la 27.551 únicamente de consignación judicial? Respecto al primer tema de qué pasa si no lo hace dentro de los primeros 3 días, imagino, por analogía a lo que sucede con la consignación de llaves, que la consecuencia es que después del tercer día el locatario tiene que consignar el valor de la locación más los intereses devengados desde el plazo de 3 días que le da la norma hasta que deposita el dinero. O sea, empieza a deber intereses por la locación. Si deposita dentro de los 3 días, debe el valor del canon locativo y nada más. Entiendo yo, ¿no? Digo, me parecería ser la solución más lógica y razonable a cómo está escrito el texto. Puede que a la jurisprudencia se le ocurra otra cosa, veremos, pero entiendo que la consecuencia debería ser esta. Y respecto de la consignación extrajudicial, entiendo que se la comió el legislador, que quien puede lo más puede lo menos, y que si puedo ir a una consignación judicial tranquilamente puedo hacer una consignación extrajudicial, sobre todo porque en el proceso de consignación extrajudicial que tenemos en el código, establece que apenas se genera algún conflicto entre consignador y consignatario, o sea, entre locador y locatario, hay que recurrir a la consignación judicial. O sea, si yo consigno en la escribanía y el locador no reconoce esa consignación, tengo que recurrir al juez. O sea, es un paso previo que nos permitiría evitar costos y litigios y demás, que en caso de no funcionar, siempre nos queda la vía judicial abierta. No porque hayamos ido a la consignación extrajudicial, después no podemos ir al juez. Y por lo tanto, me parece que sacar esta herramienta va en contra de los intereses del propio locatario al que le tenemos que obligar a hacer un juicio para pagar 18.000 pesos de alquiler. Y además, y pensando como abogado litigante, ¿qué abogado litigante quiere tomar una consignación de 18.000 pesos? ¿O 20.000 pesos? ¿No? Digo, me parece que no es algo que, le estamos sacando laburo a los colegas. Me parece que es un laburo que casi nadie estaría dispuesto a tomar. Quizá algún patrocinio gratuito, eventualmente. Pero digo, realmente me parece que poner una consignación judicial obligatoria atenta contra aquello que la norma busca proteger, ¿no? Me parece que la solución que está en el código de la consignación extrajudicial puede funcionar perfectamente, pero bueno, no escapa la posibilidad de que el día de mañana no aparezca un juez que diga, no, el legislador dijo consignación judicial, hay que hacerlo judicialmente, y porque quiso excluir la consignación extrajudicial. O sea,
me parece que es una interpretación posible también de la norma que tenemos que contemplar, aun cuando a mí no me guste, ¿no? Pero digo, no puedo dejar de señalar que es una interpretación posible, que digan, el legislador dijo, consignación judicial, vayan por lo judicial y arréglense. ¿Bien? Y esto es lo que sucede durante la vida del contrato. El mantenimiento, el pago de los alquileres. ¿Qué pasa con la frustración del fin del uso del contrato? El 1203. Algo que en pandemia tiene absoluta relevancia. La norma lo que aclara, que era algo que ya decía la jurisprudencia y demás, es que la imposibilidad de uso del bien que justifica la resolución del contrato por parte del locatario tiene que estar fundada en cuestiones propias de la cosa, ¿no? Entonces, la pandemia no sería una causal, en principio, para extinguir el contrato de alquiler por el 1203, porque el 1203 me está hablando de la imposibilidad de uso porque me cortaron el gas, se prendió fuego, se me cayó una pared, se vino bajo el techo. Entonces, ahí sí, el tiempo de reparación de la cosa es prolongado y o se torna de imposible de utilización el bien para el fin para el cual fue contratado, puedo resolver el contrato por el 1203 y eventualmente, si hay daños, reclamar. Ahora, eso no quiere decir que la pandemia o las cuestiones personales, en la medida que reúnan los requisitos del 1091, que es la frustración del fin, no me permitan resolver el contrato. Ahí lo que voy a tener que hacer es invocar la frustración de la finalidad perseguida por causas ajenas al contrato, por causas ajenas a la parte, que impiden que el contrato pueda ser ejecutado, como puede ser una pandemia. ¿No? Entonces, a ver, yo tengo un estudio jurídico y alquilo la oficina. Y durante 6 meses no podía concurrir a la oficina. Entonces, tranquilamente, a ver, llegué a un acuerdo con el locador porque además somos amigos y es profesor en la facultad y demás, y llegamos a un acuerdo de cómo reconducir la relación, pero tranquilamente le podría haber dicho, mire, yo no puedo continuar con este contrato porque hay algo ajeno a mí, que me impide acceder al inmueble y, por lo tanto, resuelvo el contrato. Pero el fundamento normativo es el 1091, no es el 1203 del Código Civil y Comercial. ¿Ah? El 1203, y la norma vuelve sobre eso, requiere que la imposibilidad de uso recaiga sobre la cosa o tenga causa en la cosa alquilada y no en una causa ajena. La otra cuestión es también dejar en claro que esto también ya venía del Código de Vélez, inclusive, y de la vieja 23091, que frente a la imposibilidad de uso de la cosa, dos cuestiones. Primero, que el locatario tiene una opción que no es alternativa, elige una o la otra. O puede exigir una disminución del precio, o puede elegir una resolución del contrato, con la modificación que puso el código en el 2015, que la resolución contractual solamente puede ser ejercida en la medida en que no sea abusiva, en la medida en que la imposibilidad de uso sea extendida en el tiempo, ¿no? Digo, si yo tengo un problema de humedad, que me lo pueden solucionar en 3 días, no por un problema de humedad en una pared voy a resolver el contrato. Ahora, si me cortan el gas durante 6 meses, y es una posibilidad que quiera resolver el contrato. Ahora, si yo elegí resolver el contrato, ahí puedo reclamarle al locador los daños y perjuicios, porque la obligación del locador, obligación de resultados y de factor de atribución objetivo, es garantizar el uso y goce del bien, ¿no? Entonces, me cortan el gas, por más que el problema no sea del edificio y no del inmueble, eventualmente habrá una responsabilidad objetiva del locador frente al locatario, independientemente de las acciones de repetición que tenga contra la empresa de gas, el consorcio o quien sea. Ahora, si yo no elegí resolver el contrato, si el locatario eligió que le cobren un alquiler menor, no puede reclamar daños y perjuicios. ¿Por qué? Porque se entiende que sus daños y perjuicios fueron compensados con el menor alquiler que paga. Entonces, si elegí menor alquiler, no pido daños y perjuicios ni pido resolución contractual. Si pido resolución contractual y daños y perjuicios, no puedo pedir disminución del canon locativo. Si yo resuelvo, no le puedo decir al juez, y mire, y además estuve 6 meses viviendo sin gas y por lo tanto tendría que haber pagado menos alquiler, porque le va a decir, bueno, señor, usted ahora está eligiendo la resolución contractual y por lo tanto sus daños y perjuicios se los vamos a reconocer ahora. Entonces, por lo tanto, no puedo mezclar. Si elijo una cosa,
tengo que mantener ese camino, si elijo la otra, tengo que mantener ese camino, reiterando que la resolución contractual siempre, y esto es por norma para todos los contratos en el Código Civil y Comercial, la norma de la extinción del contrato siempre es con carácter restrictivo. Siempre la ley va a procurar de que los contratos continúen y que los negocios jurídicos cumplan con la finalidad para la cual fueron celebrados. Y yendo a la extinción del contrato, ¿no? Termina el contrato, también tenemos algunas novedades. La primera novedad que nos va a traer la norma va a tener con aquello que es súper conocido por todos, que es la posibilidad del locatario de rescindir la locación en forma unilateral. Todos saben que pasados los 6 meses el locatario puede, preavisando al locador con un plazo de 60 días, extinguir el contrato sin expresión de causa, sin decir nada, y pagando 1 mes y medio de canon locativo si avisa antes del año, 1 mes de canon si lo hace después del año. Ahora bien, uno de los defectos que tenía la norma es que no le ponía ninguna sanción al locatario que no preavisaba. No preavisaba a 60 días, le avisaba a los 10 días y no pasa nada. La norma sigue sin poner sanciones, pero trae un incentivo para que el locatario avise. Lo que le va a decir al locatario es, bueno, mire, si usted preavisa con 90 días de anticipación y se va en el plazo que usted dijo que se iba a ir, no va a tener que pagar ninguna indemnización. O sea, si yo locatario le aviso al locador, estamos a 30 de septiembre, mire, el 30 de diciembre me voy, y me voy el 30 de diciembre, y no me tienen que desalojar, y digo, no, bueno, ahora me quedo, me voy y no tengo que pagarle absolutamente nada. O sea, si bien no hay penalidad, hay un incentivo al locatario a que pueda irse sin pagar, cumpliendo justamente un preaviso más que suficiente, que es de 3 meses. Bien, esto como primera novedad. Como segunda cuestión, vamos a encontrar que también hay un incentivo de la norma a que las partes renegocien el contrato con una antelación suficiente previo al vencimiento del plazo pactado para la extinción del contrato, ¿no? Entonces, lo que va a decir la norma es que 90 días antes del vencimiento del contrato, el locatario lo puede intimar al locador para que le diga qué es lo que quiere hacer. Si quiere renovar, si no quiere renovar, y cuáles son los términos de la renovación, y eventualmente invitarlo a renegociar el contrato o renegociar la continuidad. Si el locador se niega a esta negociación, si no o no da respuesta a estas intimaciones, el locatario queda autorizado por la ley a también a rescindir anticipadamente el contrato y a irse sin pagarle nada. ¿No? Pues, a ver, si se me acaba el contrato de alquiler a los 3 meses y estoy colgado de la rama y no sé qué va a pasar, si me van a renovar, no me van a renovar, bueno, la ley busca quitar esta incertidumbre de la mesa y en todo caso decirle al locatario, si no te están dando bola, buscate otro lugar y podés mudarte sin tener que pagarle nada al locador que no te quiso dar bola para renegociar el contrato. Ahora, tenemos que ser claros en una cuestión. La norma lo que procura es incentivar la negociación. No necesariamente esto importa que el locador tenga que renovarle. Si se ponen a negociar y no llegan a un acuerdo por los términos, por los montos o por lo que fuere, no pasa nada, el locatario terminará el contrato y se irá, pero ya va sabiendo cómo viene la mano. La idea es darle previsibilidad al locatario y no estar negociando con el último día de que se le vence el contrato y que lo van a desalojar. Justamente además esto permite un equilibrio de fuerzas, ¿no? Pues el locador que ve que el locatario se le vence el contrato y trata de sacarle un mango más para que en la renovación, entonces trata de la ley evitar esta situación. La otra cuestión respecto de la extinción, que también es importante, y con esto vamos a ir terminando, terminando la charla y abriendo un espacio de preguntas, tiene que ver con la consignación de las llaves. También el legislador quiso evitar esta situación que es muy común cuando termina un contrato de alquiler, que el locador no quiere recibir las llaves porque el locatario le dejó la pared sin pintar, porque el locatario le debe 1 mes de alquiler, porque no pagó la última factura de luz o de lo que fuere. Entonces, bueno, hasta que no me traes esto en orden, yo no te recibo las llaves. Lo que trató de hacer el legislador es
generar también un mecanismo de que el locatario pueda liberarse, pueda entregar las llaves de manera de no seguir acumulando deuda y eventualmente discutir todo esto otro con el locador, ya sin esa presión de si no me haces las cosas como yo te digo, no te recibo la llave. Para esto, nuevamente recurrió al proceso de consignación con la misma falencia de haber excluido la consignación extrajudicial y todo lo que ya hemos charlado, pero acá también la constitución en mora tiene que ser por 48 horas, pero el plazo que va a tener para iniciar la consignación de llaves es de 10 días. Y acá sí la norma va a ser clara. Si el locatario consigna dentro de los 10 días, queda liberado con la consignación de las llaves y corta el curso de los intereses y el vencimiento de nuevos periodos. Por lo tanto, si lo hace fuera de los 10 días, tendrá que pagar además intereses por mora o nuevos periodos que se venzan hasta que haga la consignación de las llaves. Pero le permite la ley depositar la llave en un juzgado o en una escribanía, a criterio mío, veremos qué dice la jurisprudencia, para poder liberarse y no tener esta presión del locador que no le quiere recibir las llaves hasta que no haga todo como él dice. Así que bueno, hemos hecho un repaso general de la ley, ha sido más amplio que profundo, pero bueno, quería tratar de agarrar todos los temas. Voy a empezar a ver las preguntas que hay en el chat, así las vamos contestando. Ahí te las voy a leer, Walter. En realidad, razón, hay más preguntas que respuestas después de todo el pantallazo que nos has dado ¿no? Que sí, también debería ser equilibrada, ni para el lado del abuso del locador, ni para el lado del locatario. Pero bueno, vamos leyendo algunas preguntas. Facu nos dice, buenas noches, mi consulta es sobre los honorarios. ¿Se debe abonar el 4% del total del contrato, el cual se celebra por 36 meses? Pero cuando comienza el contrato se estipula solo el precio del primer año. La pregunta sería, ¿se abona el 4% solo por el total de ese primer año o se debe abonar ese 4% cada vez que se vuelve a renovar el precio anualmente? A ver, eso va a depender de lo que diga la legislación local. Los temas de honorarios de martilleros, de abogados, de contadores, como les dije en un principio, está regulado en la normativa local, y ahí en todo caso el colegio de martilleros tendrá que decir y establecer una forma de cálculo de los honorarios. Aquí tenemos presente a Mauricio Turel de la Cámara Inmobiliaria de San Juan. Creo que está presente en la charla. Así que sí, es verdad. Bueno, sí. No, te escucho, Verónica. Bueno, Gerardo nos dice, hola, buenas tardes, doctor. La pregunta es, ¿qué se hace cuando no hay contrato de alquiler y el canon se paga de común acuerdo? ¿Se puede iniciar la acción de desalojo o qué acción se debe realizar? A ver, yo creo que más que una acción de desalojo, yo iniciaría una acción reivindicatoria, una acción real para reivindicar la propiedad. El desalojo también se puede iniciar, pero vas a tener que probar justamente la relación locativa y te van a empezar a preguntar la FIP y demás. Y no vas a tener pruebas de eso. A ver, sí se va a poder probar, pero va a ser un proceso de desalojo largo, no va a ser un proceso de desalojo corto. Pues vamos a tener que en ese proceso sumarísimo de desalojo, vamos a tener que probar la relación locativa, los pagos, la razón por la cual la persona está ahí adentro. Quizás yo haría una acción reivindicatoria y vería cómo resulta eso, una acción real. Bien. Puede ser un interdicto de recobrar la posesión también. O un interdicto de recobrar también, tenés razón, Juan. Aquí nos preguntan, ¿podríamos decir, doctor, que esta ley, la 27551, siendo una ley de carácter privado con tantas inconveniencias para el locatario, va en contra de muchos de los principios de orden público que podrán ser apelados por los distintos perjudicados? A ver, yo creo que la ley tiene cosas que son de orden público y cosas que son supletorias. Por ejemplo, el tema de los plazos mínimos de duración del contrato es de orden público y no se puede pactar en contra. Después la jurisprudencia nos va a ir diciendo que es de orden público y no lo es. Y siempre sí, la interpretación del contrato se tiene que hacer a partir del principio general de la buena fe y de las pautas de interpretación que están en el código.
Después hay que ir viendo caso por caso cómo esto se va resultando. Natacha no a eso, es una cuestión de casuística. Exacto. Natacha nos pregunta, respecto de la registración de los contratos en AFIP, cualquiera sea el canon locativo deben ser registrados y existen sanciones para el locador que no lo hace, que no lo hiciera. A ver, primero que la ley no dice nada de si es para todos los cánones o para algunos, así que entiendo que sí, que es para todos. Todavía la AFIP tampoco sacó ninguna norma reglamentaria, así que, de hecho, si ustedes quieren ir mañana a inscribir un contrato de alquiler en AFIP, no pueden, porque no está creado el registro. Sanción no hay, pero lo que le pide, lo que pone la ley es que el juez, antes de dar curso a demandas de ejecución de contratos de alquiler, de cualquier índole, es verificar que el contrato esté inscrito en la AFIP y si no, mandar a inscribirlo él. Lo cual va a suceder es que si la AFIP se encuentra de que tienen un contrato que no está inscrito, los va a venir a buscar en las pestañas y le va a decir, págueme todos estos impuestos que usted debería haber pagado y no pagó, con interés y demás. Bien, bien. Elizabeth nos dice, ¿qué pasa cuando los contratos son entre particulares sin intervención de inmobiliarias? Si es entre particulares, ¿también debe ser registrado en la AFIP o basta con la certificación de firmas por un escribano? No, a ver, la ley lo que dice respecto a los corredores es que el corretaje inmobiliario solamente puede ser hecho por martilleros matriculados de acuerdo a lo que dice la normativa. O sea, yo no me puedo poner a mostrar propiedades y hacer el trabajo de intermediación. Eso está reservado al corredor inmobiliario porque es su competencia exclusiva. Después, eso no quiere decir que el contrato no lo pueda hacer un abogado, o que debe hacer un abogado, básicamente, pero el corretaje inmobiliario solamente está reservado a los corredores. Ahora, cuando hay un contrato entre particulares, que está permitido, porque si yo pongo mi casa en alquiler en forma particular, no estoy ejerciendo el corretaje, estoy ofreciendo mi casa, lo que no puedo hacer es la intermediación de terceros, eso es absolutamente válido, y también lo tengo que registrar en AFIP, porque la norma apunta a una obligación del locador y del locatario, no a una cuestión de quién intervino en la negociación. No está controlando la AFIP al corredor, está controlando principalmente al locador y locatario, que el locatario pague un alquiler que esté de acuerdo a sus ingresos y que el locador los tributos por este ingreso extraordinario, por esta renta que percibe a través de los alquileres. Bien, muy bien. Victoria, ¿el contrato lo debe hacer solo el abogado o lo puede hacer un martillero? El contrato lo puede escribir cualquiera que sepa leer y escribir. Ahora, por una cuestión de competencias profesionales, lo debería hacer un abogado. Debería. Bueno, no es una imposición normativa, pero... No. Cada uno lo suyo, así como el abogado no debería hacer corretaje inmobiliario y no debería salir a mostrar propiedades, exacto. El corredor inmobiliario debería recurrir a un abogado para que escriba los contratos. Es un mundo ideal, después cada uno hace lo que quiere, ¿no? Igual, a ver, yo soy muy agradecido que los corredores escriban sus contratos, porque yo tengo mucho trabajo gracias a los malos contratos que escriben los corredores, que después hay que salir a arreglarlos. Así que, por mí, que hagan lo que quieran. Bueno, no hay ningún corredor que aquí haya escrito algo en el chat para que podamos conversar con alguno. Acá, bueno, felicitan por estas charlas que durante casi todo el año fueron muy explicativas, se enseñaron mucho de varios temas que se dieron. Felicitaciones al equipo de trabajo. Estamos libres al doctor porque a las 20 en punto se tiene que retirar. ¿O no, doctor? Sí. La familia llama, así que tengo que ir a atender esas cuestiones. Walter, me olvidé de decir algo que me dijiste que estaba dentro de tu currículum. ¿Qué cosa? No sé si les va a gustar a los presentes, que eras hincha de Boca. Ah, sí, obviamente. Yo también soy hincha de Boca, así que bueno. Bueno, cualquier cosa me pueden seguir en Instagram, es krieger.walter, así que cualquier cosa me pueden buscar ahí también. Bueno, se me cayó un ídolo, dice el director de la carrera, Sergio. Sergio, ¿estás por ahí? No, Sergio, tenés que ser... Sí, venía perfecta la charla. Sinceramente me había deslumbrado el doctor hasta esto último que dijo, así que bueno. O sea que la culpa la tengo yo. Bueno, pero yo le dije, totalmente. Dame una breve reseña. Nadie es perfecto.
Yo le dije a Walter, dame una breve reseña para no ponerme toda su formación, y me dijo abajo hincha de boca. Yo cumplo en decir lo que él me dijo. Bueno, es muy Walter, cocinero. Aquí el doctor Pandiella se va a encargar de la punta de espalda y de toda esa cuestión que... No, de eso me encargo yo. Walter, Sí, cuando vengas a San Juan, no va a pasar lo de Chubut. Voy a cocinar yo. No vas a cocinar vos. No lo vas a cocinar vos. Eso espero. Me refiero que me invitaron una vuelta a dar una charla en Comodoro, Rivadavia, y me invitaron a comer cordero y terminé asando yo el cordero. Bueno. Pero fue muy, muy divertido. Así que bueno, les agradezco muchísimo. Yo lo tuve que comprar. ¿Qué? Yo lo tuve que comprar. Yo lo tuve que recoger en el supermercado. No hay problema con eso. Espero que el doctor nos invite a la Universidad de Congreso también a la cena o al almuerzo. Así que bueno, felicitaciones y muchas gracias. Muchas gracias, Walter. Gracias a todas las personas que nos han acompañado esta tarde y bueno, te agradecemos infinitamente tu disposición, tu buena predisposición, tu buena aceptación a poder estar con nosotros esta tarde. Así que muchísimas gracias y te dejamos libre.